¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dando inicio a esta masterclass donde vamos a poder hablar acerca de lo que significa cómo hacer un plan de marketing 360 grados, ahora que la situación ha cambiado por completo y que además no solamente tenemos nuevas metodologías, sino que también al mismo tiempo empezamos a trabajar con algunos elementos un poco diferentes a los que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Mi nombre es Iván Aliendre. En este momento me encuentro, bueno, la mayor parte de las clases las vamos a dar desde Buenos Aires, pero en este momento me encuentro en Jujuy, así que simplemente quiero darles la bienvenida y conocerlos un poco para saber exactamente sus expectativas acerca de lo que vendría, digamos, a ser este curso. A ver, hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Sí, buenas noches. Buenas noches, Adriana. Me gustaría saber eh, a qué te dedicas, qué has estudiado y cuáles son las expectativas de este curso. Bueno, estoy actualmente en mi último semestre de la universidad, de la UPSA justamente. Estoy estudiando administración de empresas y bueno, a lo largo de estos años descubrí que me gusta mucho el área comercial, el área de marketing. Entonces, Ya, cuando vi este curso, me pareció ideal para seguir aumentando mis conocimientos en marketing, para poder aplicarlos en mi próximo trabajo. perfecto, Adriana. Ok, mucho gusto y un gusto saludarte. Vamos a así conocer algunas personas simplemente hasta que vayan llegando todas las necesarias y arrancar. Carlos Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Carlos, creo que no te escuchamos. Sí, hay mucha interferencia. Bueno, no importa. Vamos a pasar con Carola. ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Carola, nos gustaría saber qué estás estudiando o qué has estudiado y cuáles son tus expectativas de este curso. Ya, perfecto. Yo estudié ingeniería comercial en la UPSA y posteriormente hice una maestría en marketing, pero cuando me enteré de este curso, la verdad es que me llamó mucho la atención porque creo que más que todo hay que estar siempre actualizado, ¿no? Para poder desarrollarnos en nuestras funciones, en el trabajo. Yo estoy encargada de marketing en una empresa que es del rubro de construcción de piscinas. Y Ya, la verdad es que me ha sido bastante, o sea, primera vez que perfecto. Bueno, te agradecemos muchísimo. Se cortó al final, pero te escuchamos muy bien. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. Hola, Cristian. Bueno, creo que el micrófono de Cristian no está funcionando. Así que nos vamos a ir con Iris. ¿Qué tal? Buenas noches, Iris. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, yo acabo de titularme como ingeniera comercial y las expectativas que tengo para este curso es poder ampliar mis conocimientos en el área de marketing digital, que me gusta mucho, y para que me puedan brindar, ¿no?, herramientas que me puedan ayudar en el ámbito laboral. Perfecto, muy bien. Un gran abrazo. Mónica, esta vez escuchamos a Mónica Fernández. Hola, Mónica. Muy buenas noches, un gusto. Buenas noches a todos. Bueno, yo soy licenciada en Artes Dramáticas. En pandemia, bueno, aparte de hacer gestión y producción de obras teatrales, en pandemia empecé a estudiar mucho más acerca de marketing. Estudié marketing digital, hice también cursos, talleres de community manager. Es más, trabajé con un club deportivo ingresando también en el tema de marketing deportivo y la verdad que me animó a ingresar una maestría de marketing. Así que mientras la curso voy viendo también las actualizaciones digitales porque sé que van acompañando y van ampliando pues el conocimiento actual, ¿no? Perfecto, ok.
Además que si haces artes dramáticas vas a poder hacer muy buen storytelling. La verdad que pareciera que no son compatibles, pero creo que las artes tienen que separarse mucho del Estado, de dejar de pensar, de depender de proyectos que haga municipio, gobernación y empezar a utilizar el marketing para vender sus productos. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, esta vez estamos con Olga, Olga María. ¿Qué tal? Buenas noches, Olga. Buenas Creo que también igual te perdimos. noches, Ah, sí, ¿cómo ahí. están? Trabajo, ahora sí, ¿me Sí, escuchan? sí, ahora sí te escuchamos. Sí, trabajo en el área de salud, exactamente en ProSalud. Trabajo en la parte de comunicación y viendo el contenido del curso me interesó mucho porque el trabajar con todo lo que es la parte digital y hacer la parte de marketing, pero más al tema de servicio, es un reto cada día y hay que estar actualizado. En ese sentido es que me interesó mucho y por eso estoy participando del curso, justamente para poder tener justamente estas herramientas y poder desarrollarlas en el área que me desempeño. Perfecto, muy bien. Ok, creo que prácticamente ya nos hemos... yo sé que faltan muchas personas para poder seguir haciendo una relación, pero ya tenemos el número bastante de participantes y tampoco queremos que se queden hasta las 10 de la noche. Esta simplemente es una introducción al curso para que ustedes sepan cuáles son los contenidos que vamos a llevar, que vamos a desarrollar durante todo este tiempo y además cuáles son los elementos fundamentales que nos van a caracterizar, porque si bien este no es un curso de marketing digital, tenemos muchos elementos que vamos a ver, digamos, en profundidad de esa materia, pero además vamos a hablar de lo que viene a ser el blended marketing, o sea, el marketing 360 grados. Con lo que vamos a comenzar, digamos, a ver algunos elementos básicos y otros un poco más complicados, pero todos ellos dentro de lo que nosotros empezamos a desarrollar como la materia de marketing. Bueno, me presentaré. Mi nombre es Iván Aliendre. Yo soy boliviano, pero vivo 20 años en Buenos Aires. Trabajo en diferentes áreas, o sea, específicamente todo lo que significa marketing tecnológico, MarTech, hace muchos años. He desarrollado muchas estrategias, se podría decir, muchos planes para diferentes empresas. Y también he estado trabajando durante todo este tiempo en algunas universidades importantes de Buenos Aires, como sé, por ejemplo, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, donde soy director de e-commerce, del diplomado de e-commerce. Y también trabajo para otras como ser el INPA, que es el Instituto de Tecnología de Buenos Aires, como profesor dentro de lo que significa marketing digital, para todo el desarrollo de proyectos también de lo que viene a constituirse como marketing ágil y las metodologías ágiles, que muy pronto también vamos a dar un curso sobre metodologías ágiles aplicadas al marketing. Y así en otras universidades, como por ejemplo la UAI, la Universidad Interamericana Abierta, donde he desarrollado varios cursos justamente que son fundamentales para apoyo de lo que viene a ser concretamente la materia de marketing digital, en el hecho de la construcción de community managers, traffickers digitales, content marketing, todo el tema de la implementación, concretamente de lo que es UX-Dex, que viene a ser todo el tema de Customer Experience prácticamente, ¿no? Y luego trabajo obviamente para diferentes empresas que son especializadas en el área de marketing como consultor y como una persona que hace muchos años que va desarrollando no solamente estrategias, sino voy haciendo coaching, mentoring, además de consultoría. Entonces, ese es un poco, digamos, el bagaje que tengo a nivel de lo que significa marketing digital. Y en los últimos años he estado trabajando muchísimo para algunas fintech.
O sea que también soy profesor de lo que viene a ser fintech. Lo que sucede es que en esto de la tecnología, cada vez la especialización está más unida. Fintech y Martech están prácticamente de la misma mano, porque en un momento determinado, cuando yo necesito, por ejemplo, implementar un e-commerce, que es toda la parte del digital commerce, necesito saber cómo voy a, digamos, a integrarme no solamente con la plataforma de lo que viene a ser el e-commerce, sino que también con los sistemas de cobro, sistemas de fulfillment, el sistema de seguimiento a los pedidos, etcétera, ¿no? Entonces, para ese tipo de cosas, hoy necesitamos mucha especialización en el tema de tecnología. Pero vayamos entrando poco a poco ya en materia de lo que hoy nos toca y tenemos, digamos, como objetivo. En esta masterclass, lo que vamos a hacer fundamentalmente es tener una introducción a todo lo que vamos a ver dentro del curso. O sea, no se preocupen si a ratos, digamos, les parece un poco teórico dentro de lo que significa el desarrollo del curso. Nosotros vamos a estar viendo ya digamos, con todo detenimiento, ¿no? Por si acaso, si a alguien le parece que está saliendo muy chiquitito, pongan en hablante o speaker en la parte superior donde dice vista, ¿ok? Porque lo que estoy utilizando es un estudio para poder dar la clase. Así yo aparezco en chiquitito de rato en rato o aparezco por acá también. ¿Ok? Bueno, entonces para poder ver bien la clase, pongan por favor dentro de vista, pongan speaker o pongan hablante, dependiendo si lo tienen el software en español o lo tienen o en inglés. Ok, entonces ya somos las suficientes personas, podemos comenzar con el tema. Durante todo este tiempo hemos podido ver de que el CEDLA básicamente nos ha demostrado de que el empleo formal se ha reducido, sobre todo, no solamente por el tema de la pandemia, sino que en momento determinado, hoy, cada vez es más difícil poder encontrar un empleo formal. Entonces, ¿y cuál es la razón que esto nos motiva? El principal denominador es que el empleo formal e informal hoy ha cambiado, pero por completo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas en realidad están empezando a trabajar con lo que viene a ser la tercerización o lo que nosotros llamamos los freelancers. Entonces, hoy es cada vez más difícil encontrar dentro de lo que significa todo el desarrollo, por ejemplo, de marketing, digamos, a los personeros específicos que necesitas dentro de una empresa. Lo mejor es encontrarte concretamente con los freelancers. Entonces, tú podrías ser parte de ese conglomerado de freelancers que hoy vienen a ser prácticamente el 81% de todos los empleos, ¿no? Y esto se debe a que en momento determinado tienes que tener una mentalidad, si estás en todo esto de tecnología, tienes que tener una mentalidad prácticamente de poder empezar a trabajar como un desarrollador de proyectos o como una startup, etcétera, ¿no? Que es lo que habitualmente sucede sobre todo con las nuevas profesiones dentro de la gestión digital. Hay mucho, por lo menos digamos en Argentina, ¿no? Esto sucede, el empleo en negro, el autoempleo de profesionales, los trabajadores independientes, los comerciantes y los emprendedores. ¿Quiénes son los que están, digamos, más ligados al tema de la tecnología y el desarrollo? Obviamente los emprendedores. Lamentablemente, todos los demás se hallan bastante retrasados en lo que significa el desarrollo propiamente de estas alternativas. Entonces, cuando estás hablando de marketing digital, cuando estás hablando de todas de estas nuevas profesiones, obviamente te conviertes en un emprendedor nato. Michael Gerber, con su libro The E-Myth, o sea, el mito de la electrónica, se podría decir, ¿no? Del comercio electrónico, de todo esto que viene a ser el e-commerce, el email, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, muchos propietarios de pequeñas empresas caen en la trampa. Pasan de trabajar
para un jefe idiota a convertirse en un jefe idiota. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno está empezando a desarrollarse y empezando, digamos, a tener este elemento. ¿Por qué? Porque en un momento determinado puede ser que te vayas perdiendo. O sea, es decir, como no tienes la suficiente formación, entonces, obviamente, cuando empiezas a trabajar, te das cuenta de que tus emprendimientos no están siendo llevados adecuadamente. Entonces, por eso necesitas cursos como ser, por ejemplo, toda la parte de la metodología ágil, ¿no? O sea, todo lo que es Lean Startup, todo lo que es los modelos de negocios, etcétera, etcétera. Y es prudente que te vayas inscribiendo porque esto no vas a encontrar como una currícula permanente dentro de las universidades, dentro de una carrera, sino que fundamentalmente la tienes que hacer con cursos adicionales y en este caso, por ejemplo, con la universidad hemos establecido digamos, una alianza estratégica para poner al tanto de todos estos cursos que son fundamentales, sobre todo en los emprendimientos tecnológicos. 7 de cada 10 emprendimientos fracasan en los primeros 5 años. O sea, tampoco es fácil ser emprendedor, ¿no? O sea, el problema fundamental es que a veces los emprendedores tampoco suelen tener el éxito que en un momento determinado desearían. Pero, ¿cuál es la razón fundamental, ¿no? Dentro de lo que significa los principales factores que inciden en el fracaso de los emprendimientos están obviamente el financiero organizacional, sobre todo en los países latinoamericanos, el tema de la organización y el desconocimiento de lo que se llama la gestión digital, pero fundamentalmente lo que nosotros vemos ahí que uno de los temas que más falla es el de mercadeo. O sea, en otras palabras, los otros temas que son un poco, o sea, por ejemplo, el tema financiero normalmente es un tema que viene de macro, se podría decir, alternativas, ¿no? Al igual que la parte organizacional, necesitas obviamente, en un momento determinado, finalmente, contratar una persona que esté más afianzada en el tema organizacional. Pero en el tema de mercadeo, todo emprendedor, toda persona que esté saliendo, esté buscando trabajo o esté, digamos, emprendiendo como trabajador independiente, etcétera, debería conocer. ¿Y cuál es la razón fundamental? Porque el mercado lo es todo. Porque si tú no conoces el mercado, puedes perderte muy fácilmente. Ahí viene el problema. Al desconocer al mercado y al desconocer las variables que en este momento están cruzándose con lo que viene a ser el análisis del mercado, la cosa es totalmente diferente. Bueno, para empezar, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las generaciones, ¿no? Los millennials y los centennials, dentro de poco se van a convertir en el 65% del mercado consumidor. Eso significa que la forma de pensar de las empresas tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque dirigen todas sus estrategias bajo conceptos antiguos. O sea, en otras palabras, estamos hablando de nativos digitales, cuando la mayor parte de los jefes, gerentes y demás no son nativos digitales. Ni siquiera en muchos de los casos son inmigrantes digitales y sin embargo están dirigiendo las empresas. Esa su falta de óptica de lo que viene a ser el mundo en este momento hace que las cosas no sean interpretadas adecuadamente. Por ejemplo, por decirte, o sea, todos nosotros dependemos de esto, ¿verdad? O sea, de un celular. Perfecto. El celular que en momento determinado vos lo utilizas para diferentes cosas. Hoy en día es mucho más que un computador. Es más, en la Argentina y en Bolivia, el 90% de los ingresos por Internet son en este aparatito. Ahora, tú tienes todas tus apps, tienes todas las cosas, o totalmente, digamos, o sea, de la empresa, ¿no? Sin hablar de lo que significa la página web, etcétera. Están orientadas a que todo sea mobile. Entonces, ese es uno de los principales problemas, el mercadeo, o sea, lo que nosotros llamamos
todas las variables que tienen que ver con la relación no solamente comercial, sino de trato al cliente, de nutrir al prospecto, de conseguir leads, etcétera, etcétera, deberían comenzar y terminar acá. Pero no es así. Hay una solamente prueba que puedes hacerla tú. Y es una pregunta que habitualmente la hago, ¿no? ¿En cuánto tiempo dominas tu celular? Si tu respuesta es en menos de una semana, eres un nativo digital. Pero si tu respuesta es hasta ahora no lo conozco, no eres nativo. Entonces vas a tener que convertirte en inmigrante digital, porque ahora todas las cosas las estamos haciendo acá. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos, obviamente, un dominio de todos los elementos tecnológicos relacionados a la parte digital. Porque el marketing tradicional ha muerto, lamentablemente, debo decir. O sea, no por completo. Todavía en Bolivia se puede hacer publicidad, por ejemplo, por televisión, todavía funciona la radio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la mayor parte de los mercados hoy están funcionando en otro tipo de alternativas, como son concretamente las redes sociales, Google, toda la parte de lo que nosotros conocemos como activos digitales. Entonces, hay que comenzar a trabajar con esos elementos. Ahora, ahí viene, digamos, el problema. Si tú desconoces todo eso, realmente estás en graves problemas. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de esto, tenemos que hablar de que tenemos que tener un plan de mercadeo, un plan de marketing. Y para eso, obviamente, nos ponemos en la situación de profesionales. A ver, cuando un piloto, por ejemplo, agarra el avión, sabe que va a venir una lluvia. Bueno, más o menos, ustedes saben cómo son el tema del clima. De pronto te dicen que va a ser sol y llueve. Te dicen que va a haber una tormenta y es un sol pleno, ¿verdad? ¿Cuántas veces, como se dice, hacen que el clima sea una ciencia exacta? Nunca. Sin embargo, el plan de vuelo del piloto tiene que incorporar variables que por ahí se encuentra, sube y encuentra granizo, por ahí no encuentra nada, por ahí, etcétera, etcétera. Pero tiene que tener un plan porque tiene que llevar a esos pasajeros de un lugar a otro. Entonces, todos los profesionales, los doctores, militares, etcétera, siguen un plan. Ese plan de marketing es fundamental, pero obviamente ahí tenemos que hacer algunas consideraciones. Dicen, los negocios requieren estándares altos, pero no tienen un plan. De esa manera, a muchas de las empresas que no tienen plan, de pronto vino una pandemia y terminamos como grave. ¿Cuántas empresas han caído por el tema de la pandemia? Muchísimas. Sin embargo, también ha habido muchas empresas en Latinoamérica que han triunfado gracias a la pandemia. Por ejemplo, mi sector, el tema concretamente del marketing digital, ha subido lo que nunca habíamos pensado. Lo que nosotros habíamos vaticinado que iba a ocurrir dentro de 5 años, pasó en 5 meses. Y tuvimos que empezar a trabajar, pero arduo, para poder no solamente, digamos, hacer que la gente entienda, o sea, de la empresa, ¿no? Qué es lo que está pasando, empezar a utilizar mucha tecnología, mucho software moderno, etcétera, para poder ponernos al día. ¿En cuánto tiempo los bancos, los sistemas de seguro y todo lo demás han tenido que adaptarse para que la gente no vaya al banco y poder hacerlo todo, digamos, desde su casa? Entonces, ahí viene, digamos, el problema.
que necesitamos un factor tan crucial como la pandemia para poder recién ponernos al tanto de la parte digital, o sea, de la digitalización de nuestros negocios. Entonces, qué es lo que pasa? Que los dueños de pequeños negocios, los emprendedores y los comerciantes creen que no es necesario un plan, menos un plan de marketing. Menosprecian por completo, digamos. No, ya vamos a estar viendo, qué sé yo, no hay ningún problema. Y el problema es que al no tener un plan de marketing, puede pasarte eso exactamente, que sucede un tema no planificado y puedes irte al bombo, sin saber absolutamente qué es lo que puedes hacer. Entonces, yo les digo, digamos, una cosa que fue experiencia propia de muchas de las empresas que yo mismo, digamos, hacía consultoría. Las empresas que querían ir poco a poco, no ya dentro de poco, no querían utilizar CRM, etcétera, se vieron obligadas a hacer las implementaciones. Y es más, tuvimos que desarrollar no solamente productos, sino procesos y todo lo demás para poder hacer rentable la operación. Porque en un momento determinado, por ejemplo, si tú tenías un local, ¿cómo podías hacer rentable la situación? Bueno, ahí viene el punto. Muchas de estas empresas empezaron a trabajar en otros temas aprovechando el know-how que tenían en tecnología y terminaron muy bien. No necesariamente dentro de su rubro. Ojo, hay algunas que han cambiado directamente de rubro, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, por decirles algo, y les pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Una de las empresas, que obviamente es un unicornio, un unicornio significa que vende más de $1.000 millones. Ese es el concepto dentro de tecnología para ser un unicornio. La Argentina tiene 12 unicornios. Pese a que tenemos la inflación más alta, porque creo que hasta los venezolanos ya están controlando su inflación, los argentinos realmente estamos pasando por un tema muy grave, como es el tema de la inflación, pero pese a que estas variables de hoy son tan difíciles y que otro país podría directamente aplazarse, resulta de que la Argentina tiene más unicornios que Chile. Chile tiene 2. Colombia tiene 4, México tiene 6, la Argentina tiene 12. Y en estos 2 últimos meses van a producirse 2 más. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que empezamos a trabajar con toda la parte tecnológica muy fuerte y sobre todo empezar a diseñar modelos y planes de marketing que funcionen. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este curso. Les voy a pasar, como se dice en Bolivia, el chanchullo. Aquí se dice el machete. Para ver qué es lo que tienes que hacer para no solamente hacer que tu empresa venda más, porque uno dice, bueno, mi objetivo es de que haya más ventas. No necesariamente las ventas son un objetivo, ¿eh? A veces lo más importante es el retorno sobre la inversión, es decir, cuánto realmente ganas. Porque puedes tener cualquier cantidad de ventas, pero si no tienes el suficiente retorno, entonces obviamente no vas a poder manejar tu negocio. Entonces, lo que vamos a ver es que los que no tienen sistema son los que se van a aplazar. Y obviamente, si tú tienes una orientación tradicional hacia lo que significa el producto o el servicio, también te vas a aplazar. Hoy debemos ser mucho más, se podría decir, mucho más incisivos en el tema o los elementos que tenemos que empezar a trabajar, porque cuando empezamos con el, esperen un segundito, me voy a salir de ahí, ahora sí. Cuando nosotros comenzamos a orientarnos a lo que significa el producto o el servicio, simplemente lo único que estamos haciendo es marketing tradicional. Y hoy no nos sirve mucho el marketing tradicional. Como consecuencia, vamos a tener, digamos, algunas de las reglas fundamentales que se vienen produciendo o que vamos conociendo, ¿no? En este caso,
y es que la famosa regla de Pareto, que es el 80-20, que seguramente en algún momento tú la has oído hablar, y sobre todo en el área comercial la manejamos muchísimo, esta vez la vamos a utilizar para hacer un plan. El 20% del plan me tiene que dar el 80% de resultados. Entonces, si tú creas planes con esta metodología, lo que vas a lograr son el 80% de resultados. Y ojo ahí con un tema, digamos, fundamental. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con elementos que nos permitan hacer realidad los objetivos. De nada nos sirve tener la teoría de todo esto si no vamos a ejecutar y si no vamos a poner en práctica estos elementos, ¿ok? Entonces, esta es una de las reglas fundamentales a las cuales debemos empezar a trabajar. El 20% del plan me tiene que dar el 80% de los resultados. Y hoy, obviamente, lo que nosotros tenemos que empezar a entender es la diferenciación entre innovación y disrupción y obviamente la creatividad. La creatividad es el fundamento de todo lo que debemos empezar a trabajar. Si no sos creativo, no te vas a poder diferenciar y por lo tanto no vas a poder hacer absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer ahí es saber qué es innovación y qué es disrupción. La innovación no es otra cosa más que darle mayor funcionalidad o mejorar las funcionalidades actuales de lo que tienes. Pero la disrupción significa entrar en un mercado totalmente nuevo con todas las cosas nuevas, o sea, partiendo de cero. Entonces, hoy las empresas son ganadoras porque son innovativas o porque son disruptivas. El ejemplo más famoso que podemos encontrar concretamente de disrupción es, por ejemplo, lo que pasó con Uber, ¿no? O sea, nadie se esperaba que una empresa que no es taxista, que no tiene nada que ver con el transporte, se convierta en la aplicación más importante del mundo del transporte. ¿Qué es lo que hizo? Algo muy simple, unió a los usuarios con los proveedores de un servicio que ni siquiera eran taxistas, podría ser cualquiera, puede ser un estudiante, una ama de casa, quien sea que tenga un auto, puede dar el servicio de transporte. Y de la misma manera, todos nosotros que somos también usuarios, podemos demandar ese servicio mediante una aplicación. Entonces, al unir esa aplicación, se convirtió en la empresa de taxis más importante del mundo, pero no eran taxistas, ¿no? Otro de los ejemplos típicos que nosotros conocemos es el de Airbnb, ¿no? O sea, en otras palabras, una empresa que nunca había manejado hoteles, ni tampoco era dueña de ningún hotel. Lo que hizo fue, se dio cuenta que la gente tenía, por ejemplo, una habitación que les sobraba y que la podía alquilar a alguien en cualquier parte del mundo por esa semana. Y los usuarios que están dispuestos a pagar por una habitación limpia, encontraban de que podían, digamos, tener la satisfacción de estar en ese lugar a un buen precio o con una seguridad mucho más obvia que la de un hotel. Entonces, Airbnb nunca fue una empresa de hoteles, nunca fue una empresa de alquileres, ni nada por el estilo, y rompió el mercado tradicional de los hoteles y rompió también el mercado tradicional de los alquileres, ¿no? O sea, Booking, que era la más famosa que existía hasta ese momento, fue destronada gracias, obviamente, a Airbnb. Y hoy cualquiera, digamos, puede alquilarse una habitación o un departamento bajo esta modalidad que le resulta mucho más adecuado. Por ejemplo, yo soy un usuario absoluto de lo que viene a ser este tipo de servicios. Por ejemplo, como les digo, ahora estoy en Google y estoy con un departamento alquilado por Airbnb, ¿no? Entonces uno está totalmente cómodo, contento, tengo el internet que estoy buscando, porque, claro, o sea, en el día hace rato estaba en las termas,
Termino las termas, vengo, doy la clase, mañana me voy a las salinas, etcétera, ¿no? Entonces, te conviertes en una persona que puede, digamos, trabajar en diferentes lugares y no tienes, digamos, la necesidad de estar obviamente encerrado en Buenos Aires o con este tipo de elementos. Entonces, hoy hay que pensar cómo es el cliente. El cliente no es lineal, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que puede ir por la ciudad por diferentes motivos de transporte, etcétera. No tiene una mentalidad lineal. O sea, se adapta a las diferentes circunstancias que se van presentando. Segunda cosa, el cliente es exigente, sabe que tiene muchas opciones y hoy sobre todo, digamos, las opciones se van presentando todos los días, a todas las horas y puede, o sea, tomar cualquiera de esas que le satisfagan. Entonces, obviamente, es una persona exigente, ya no es como antes. Los clientes hoy son cada vez más exigentes. Y como tercer elemento, se actualiza. Obviamente, o sea, si de pronto un amigo, o sea, por decirte, yo le digo a otro profesor, mira, yo me fui a Jujuy, estaba excelente, ¿y dónde te fuiste? Por Airbnb. ¿Y cómo alquilaste ¿cómo se llama? El auto? Bueno, hay varias empresas de autos, pero también hay sistemas de plataformas que te pueden llevar de aquí para allá. Entonces, dependiendo. Entonces, todo el tiempo nos estamos actualizando, estamos viendo nuevas alternativas, nuevas aplicaciones, nos estamos pasando los datos. Entonces ya no es como antes, estamos totalmente actualizados. Si tú no te actualizas a ese nivel, va a ser muy difícil que logres absolutamente, digamos, no, o sea, no vas a lograr nada. No vas a poder conseguir una serie de elementos que te va a permitir diferenciarte. Y el marketing hoy, digamos, puede ser difícil de entender, pero es más sencillo de llevar a cabo. ¿Qué significa esto? De que tenemos marketing digital, digamos, el tema tradicional del tema que partimos prácticamente con todo lo que viene a ser la teoría, básicamente de estos elementos que estamos comentando y hablando de marketing digital. Tenemos la publicidad digital a través de redes, tenemos toda la parte del MarTech, que son todos los elementos que hacen factible que funcione el marketing digital, como ser el CRM, el automation marketing, los email marketings, etcétera, ¿no? Que todo va dentro de lo que es el MarTech. El e-commerce, que es parte de este conglomerado y que hoy es sumamente importante. Todas las empresas, ya sean de servicio o de productos, tienen que tener su e-commerce. Y finalmente, el Agile Marketing, que te permite organizarte, desarrollar proyectos y llevar a cabo en muy poco tiempo lo que viene a significar digamos, una herramienta como esta. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con MarTech, con publicidad digital, con e-commerce, con Agile, etcétera, estamos obviamente dentro de lo que significa el desarrollo pleno de la digitalización completa de lo que viene a ser el tema de marketing. Por lo tanto, parece difícil, pero no lo es. O sea, en realidad cada vez es más sencillo entender el marketing. Por otro lado, vamos a ver, digamos, algunos de los componentes básicos del marketing 5.0. Debemos recordar que Kotler, ustedes alguna vez si han estado en la universidad han visto los libros de Kotler y de Stanton, que en un momento determinado fueron las Biblias del marketing. Bueno, este señor Kotler, que es uno de los que, digamos, ha trabajado muchos años en los conceptos, ha ido desarrollando y sería bueno que se compren el librito que dice Marketing 5.0, que fue escrito en plena pandemia. Entonces, con lo que ustedes tienen además, digamos, una actualización completa de lo que viene a ser el Marketing 5.0. ¿Y qué dice que es el Marketing 5.0? Lo más importante que debemos nosotros, digamos, aprender es que la tecnología ha llegado para quedarse. Entonces,
Hoy en marketing no solamente estamos hablando de analítica, de machine learning, de big data, de inteligencia artificial, sino también estamos hablando de blockchain, ¿no? Entonces, no solamente el blockchain es parte de lo que son, digamos, las monedas electrónicas, sino que también los sistemas de seguridad hoy que empiezan a trabajarse también a nivel de todas las cosas. Luego, hoy, gracias al concepto que se ha ido ampliando poco a poco de la realidad virtual, porque solamente la conocíamos como eso, como realidad virtual. Y claro, y todo el concepto de meta, etcétera, que está cambiando por completo, digamos, nuestras formas de ver el mundo, y tenemos los NFTs, y hoy se están vendiendo no solamente, digamos, muñequitos o monitos, sino que también se está empezando a vender ya sitios con NFTs. Entonces, este mundo está cambiando muchísimo en cuanto al desarrollo propiamente dicho de todo el conglomerado de activos digitales. Adicionalmente, cuando tenemos el tema del e-commerce, ya no solamente hablamos de multicanales, sino que también hoy hablamos ya de lo que viene a ser los Unified Commerce, ¿no? Es decir, todo el sistema unificado de comercio electrónico, donde comienzas, digamos, a hacer la compra en tu celular y puedes continuar en un punto de venta fijo, puedes combinarlo con una PC, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el concepto hoy de lo que es Unified Commerce. También del Agile Marketing, ya les había hablado, que es la metodología para poder llevar a cabo estos proyectos. El Content Marketing, los CMS, o sea, el Content Management System, hoy todos podemos acceder muy fácilmente a WordPress, y en WordPress podemos armar nuestras landing pages de una manera, pero facilísima, ¿no? Es decir, en la universidad, por ejemplo, tengo alumnos que no más de 2 horas terminan armando, digamos, en WordPress una landing page con todos los elementos, o sea, incluso con el carrito ya incorporado. O sea que hoy no es nada del otro mundo, ni tienes que pelear con mucho de la tecnología para poder hacer este tipo de cosas. Los ad tech o funnels, que vienen a ser concretamente toda la parte publicitaria de cómo se manejan por ejemplo, los meta ads. Bueno, y eso lo vemos en Trafficker, ¿no? En Trafficker digital. Esa es la especialización del Trafficker digital, que es el media buyer, y es también, digamos, una persona que viene a ser un planificador de marketing en cuanto a los planes de medios. Por eso también se llama media planner, ¿no? El trafficker hoy en día es una de las personas sumamente importantes y nosotros queremos multiplicar por 10 nuestros productos. Dentro de muy poco vamos a hacer también igual un curso sobre trafficker digital, así que no se desesperen. Van a haber varios cursos que vamos a implementar en este periodo con relación a todos estos temas. El automation marketing, que lo es todo, ¿por qué? Porque lo que tenemos que procurar es que hoy el cliente entre a nuestro sistema y se autocompre, que no salga más. Se autocompre, se autoatienda, se autorresponda. Es más, como es un co-creador de contenidos, incluso desarrolle un producto para él mismo. Esto parece ciencia ficción, pero no lo es. O sea, mediante algunos programas que se hacen en SaaS, Software as a Service, significa, podemos llegar, digamos, a toda esa implementación. Pero hay algo fundamental que se llama Customer Experience. O sea, en otras palabras, el Marketing 5.0 está basado en el Customer Experience. Entonces, ahí, digamos, tenemos que concentrarnos. Nuestro principal punto es, por ejemplo, la usabilidad, ¿no? ¿Qué significa la usabilidad? Que en tres clics la persona tiene que estar comprando o tiene que haber encontrado la información que estaba buscando,
o tiene que suscribirse, etcétera, ¿no? En 3 clics. O sea, el primer clic, tú estás haciendo una publicidad, digamos, en Facebook. Primer clic. Te tiene que llevar a un lugar que viene a ser la landing page para que tú veas las características, beneficios y todo lo demás del producto que estás por adquirir. Y hagas el segundo clic ya para comprar. Y el tercer clic tiene que ser la pasarela de pagos. 3 clics, no más. No estamos hablando digamos, de un clic o 3 clics en cada uno de los modelos. No, estamos hablando de la totalidad de clics que deben acercarte a lo que significa el cliente o la compra del cliente. Entonces, todo esto se lleva en UX, DX y se lleva obviamente en Customer Experience, que es uno de los elementos fundamentales para poder empezar a trabajar. Cuando vemos todo eso, entonces, por lo tanto, vemos que el marketing 5.0 se debe básicamente a 3 elementos importantes, que viene a ser el augment marketing, que viene a ser el tema de cómo manejo los valores que voy a vender, o sea, porque valor no significa precio, sino qué es lo que realmente la gente me compra. Tengo que manejar el predictive marketing, o sea, en otras palabras, sistemas avanzados de predicción, y por lo tanto ahí necesito la ayuda de, en muchos de los casos, de inteligencia artificial y de machine learning. Y tengo que ver el tema del contextual marketing, que viene a ser toda la línea que vamos a llamar content marketing, es decir, todo el argumento, beneficios, etcétera. Todo eso vamos a manejarlo con lo que significa Data Driven Marketing, o sea, en otras palabras, los datos que me va dejando para yo poder luego hacer el Predictive Marketing y el Agile Marketing, ¿no? O sea, la manera de llevar adelante todo el trabajo sin tener que complicarme la vida. Porque tal como lo estoy explicando, parece que necesitamos ejércitos de personas, ¿no? Hoy no necesitamos ejércitos de personas, simplemente necesitamos conocer mucho de tecnología para poder empezar a comenzar. Bueno, entonces, el gran elemento sobre el cual vamos a hacer la cosa, y porque además esto es muy práctico, en realidad no me interesa saber cuánto de tecnología hay por detrás. Lo que me interesa es cómo llego al cliente, cómo hago que ese cliente me compre, cómo hago todo el proceso para poder llegar adecuadamente y qué medios me hacen factible poder llegar habitualmente, ¿no? Entonces, ahí viene la famosa teoría del funnel de marketing, ¿no? Donde tienes los prospectos y cada vez es el embudo. Y hay una teoría que además el funnel no ha sido inventado por los marketeros, ha sido inventado por los publicistas allá en la década de los 30, 40, o sea, es una teoría muy vieja, donde te decía tienes que conseguir del 100% de los prospectos que vayas a conseguir, solamente un 3% te va a comprar. Y esa regla hasta el día de hoy funciona, o sea, es increíble, pero funciona tal cual. Entonces, ¿qué hago para que no sea el 3%? A mí me gustaría que sea el 10%, el 15%. Y claro, lo máximo que vas a lograr es el 25%. No vas a llegar nunca al 100%, ¿no? Pero sí vas a por lo menos llegar mucho más que con los sistemas tradicionales. Y por eso es necesario que yo tenga, eso se llama un framework, voy a salir de aquí para que lo puedan ver bien. Tengo que tener un marco de referencia que te ayude a pensar estratégicamente en temas de publicidad, promoción, relaciones públicas y ventas. O sea, esto no sale de simplemente agarrar y tener ¿cómo se podría decir? Una gran lengua o una gran garganta, sino que nace concretamente de un marco de referencia mucho más apropiado que me permita empezar a trabajar bajo parámetros profesionales. Esos parámetros profesionales no son hacer planes como nosotros solíamos hacer o como nos enseñaron en la universidad.
Ojo, que yo soy profesor hace más de 20 años, y aunque no crean, también yo en momento determinado enseñé a hacer estos planes, que son unos marmotretos. Hasta el día de hoy todavía tengo las plantillas, como ustedes pueden ver, las hojas de ruta del plan de marketing, el plan de la hoja, qué sé yo, y que después agarrabas y los ponías con con estos empastados para poder tener la guía de lo que tenías que hacer, etcétera. A esto se llaman sistemas en cascada. Y los sistemas en cascada ya no sirven más. O sea, tenías que hacer el cronograma, el Gantt y toda la cosa que después de pronto te dabas cuenta a fin de año que habías hecho el plan y no te había servido absolutamente para nada. Como consecuencia, obviamente, hoy lo que nosotros trabajamos es el plan en una sola hoja. Ahí está entonces el punto. Esto es lo que vamos a hacer en este curso. Vamos a trabajar en una sola hojita. ¡Pap! La vas a colocar la hojita ahí en tu pared. Una sola hoja o encima de tu escritorio para que permanentemente la veas. Hay muchas hojas, dependiendo obviamente del tipo de producto, de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a trabajar con algo fundamental que se llama el Customer Journey Map. O sea, en otras palabras, en este curso lo que vamos a desarrollar es una metodología de llenar una sola hoja. No nos vamos a complicar la vida en esos mamotretos, en esos empastados, en espiral, pero no importa, estaban ahí. Y eran siempre más de 60 hojas. Hoy ya no se necesita para hacer un plan de marketing. En el tema digital, no se necesita más que una sola hoja. ¿Te parece increíble? ¿Te parece un reto? Pues lo vamos a hacer. Y te voy a, digamos, ahora dar algunos de los inputs de cómo se llena esa famosa hoja, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un método que se llama, este método es para vender servicios, ¿no? En el lado de la izquierda, ahí tienes concretamente todas las partes preliminares del plan y cómo se comienza el plan. Y por otro lado, en el plan de marketing de una sola hoja de la derecha, es normalmente también para servicios, y tú tienes dividido en 4 Qs, ¿no? O sea, los cuatrimestres en otros palabras, ¿no? El Q1, Q2, Q3, Q4, las acciones respectivas, las campañas, las estrategias y los KPIs. KPI significa Key Performance Indicators, que significa, en otras palabras, cuáles van a ser las variables que voy a manejar. ¿Cuál es la diferencia entre las grandes y las pequeñas empresas? Que obviamente las prioridades de marketing son totalmente diferentes. Entonces, por eso es que en un momento determinado lo que estudiaste en la universidad a veces no es que no tiene aplicación, y te felicito, digamos, porque eso es lo que hay que hacer, hay que terminar una carrera y tener obviamente una licenciatura o una profesión para poder empezar a aplicar todos estos elementos. Pero, ¿qué significa específicamente, digamos, que cuando yo comienzo a aplicar en la vida real, no me voy a encontrar pues lo que idealmente me dieron en la universidad, sino que voy a encontrar pequeñas empresas, grandes empresas, etcétera, ¿no? Entonces, me tengo que diferenciar. Y lo que voy a encontrar, por ejemplo, digamos en Santa Cruz, va a ser muy diferente lo que me encontraría en Buenos Aires o lo que me encontraría en Jujuy. Jujuy se parece mucho más, digamos, a Bolivia en cuanto al tipo de empresas que Buenos Aires. Estamos hablando de diferentes ciudades. Estamos hablando de que en Buenos Aires tenemos además 18 millones de personas, o sea, es un monstruo, ¿no? Y Jujuy es una ciudad chiquita que tiene 1 millón de habitantes, tiene una estructura. Ok, entonces no es lo mismo, y eso es lo que yo siempre digo. A veces cuando ves en los libros, cuando ves en los ejemplos, vas a tener ejemplos, tradicionalmente te van a poner la Coca-Cola, pero
son estructuras totalmente diferentes, que además son inaplicables a veces para tu realidad. Porque te están hablando de una realidad americana frente a una realidad propia que tienes en Santa Cruz. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo incluso el tipo de clientes, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que aprender a aplicar esos conceptos dependiendo si es una grande o pequeña, si es un país grande o pequeño, etcétera. Entonces, esto es lo importante del marketing digital de hoy, o sea, que se maneja muy bien, o sea, lo que puedes llegar a aprender en teoría, se maneja muy bien con la realidad, lo cual no nos pasaba con el marketing tradicional. En muchas oportunidades yo he tratado incluso de hacer la misma estrategia y nunca me salía. ¿Por qué? Porque mi realidad es otra, porque mi realidad es latina. Entonces, las cosas cambian, ¿no? Estamos hablando de que los grandes autores en su época agarraban y te ponían, digamos, una serie de factores que son propios de los Estados Unidos, que son inaplicables para Latinoamérica, son inaplicables. Entonces, el marketing quedaba en algo teórico. Mientras que ahora la cosa es totalmente diferente, ¿no? Bueno, a ver, dentro de esos elementos, lo que nosotros podemos encontrar es, por ejemplo, digamos que las grandes empresas siempre tienden a complacer a la junta directiva, apaciguar a los accionistas, satisfacer los prejuicios de los superiores, satisfacer las ideas preconcebidas de los clientes existentes, ganar premios publicitarios y creativos. Ojo, yo he trabajado muchos años para diferentes agencias de publicidad, o sea, muchos, pero muchos años. He trabajado con Walter Thompson, que ha sido la primera agencia de publicidad en la que he trabajado. Después he trabajado para McCann Erickson. Es más, incluso he sido director para el Cono Sur de la marca Coca-Cola. Entonces, he trabajado para McCann Erickson. He trabajado para Lintas, he trabajado para Didi Binidan. O sea, en otras palabras, he tenido una experiencia. Y esto tiene toda la razón. Para nosotros, más que en un momento determinado, hacer una buena publicidad era ganar los premios, ganar los Clio, ganar ese tipo, digamos, de satisfacciones como agencia, ¿no? Entonces, a veces, cuando se trata de grandes empresas, tú tienes la posibilidad de poder digamos, descolgarte de esas grandes marcas y decir, bueno, somos creativos, innovativos, etcétera, ¿no? Pero no necesariamente estás ayudando a la empresa. Obtener aceptación de varios comités y partes interesadas, que eso es lo que normalmente pasa con las grandes empresas. Pero las pequeñas empresas, tu empresita o la empresa en la que estás, a lo que quiere es obtener ganancias. Por lo tanto, la óptica de lo que vayamos a hacer es totalmente diferente, porque nosotros queremos obtener ganancias. Y ahí está el punto. No es ningún otro elemento más, es decir, no tienen más input, solamente la obtención de las ganancias. Entonces, para eso, obviamente, yo les voy a obsequiar este libro a todos los que se inscriban en el curso, ¿no? Es de mi socio, que se llama ADN Digital, de Jonathan Baldovino, que nos enseña qué es lo que de nosotros debemos hacer hoy con el marketing digital. Muy simple, ¿eh? Muy simple. Tenemos que crear lo que se llama la generación de la demanda, donde vamos a presentar el costo por lead, o lo que se llama la conversión, porque nosotros estamos yendo, digamos, a pelear por la conversión. Vamos a ver la atención de la demanda, que en este caso sería el conversion rate, ¿no? Que además tendría como elemento fundamental la conversión de la venta y el NPS o relacionamiento que viene a ser el Net Promoter Score, que es cómo mediante la cultura WAP nosotros podemos hacer que nuestros clientes estén cada vez más satisfechos. Si a esto le metemos tecnología, obviamente ha de ser mucho más simple de poder empezar a trabajar. Entonces, ¿cuáles son las principales partes del plan de marketing hoy en día?
Había un ruido que me estaba molestando. Ahora sí, se calmó. Les decía, ¿cuáles son las partes del plan de marketing que nosotros debemos tener? Que vamos a verlo, obviamente, desde el punto de vista no solamente de funnel, sino de un círculo, ¿no? Entonces, que en un momento determinado tenemos call prospect, todos nuestros prospectos en frío, a los cuales nosotros tenemos que hacer una división por market, message, media, para poder atraerlos e interesarlos. Una vez que capturamos a esos prospectos, los convertimos en leads, como ustedes pueden ver, y ¿no? los capturamos y los volvemos en leads. Tenemos que nutrir a esos leads para convertirlos en ¿qué? En ventas. Entonces ahí los convertimos en clientes, ¿no? Ya no son call prospects, sino ya son clientes. Estos clientes tenemos que darles una experiencia superlativa, si es que podríamos llamar, para poder subir lo que se llama el lifetime value o el valor de vida del cliente y pedir referencias, porque esto es, digamos, fundamental. Y de esa manera vamos a tener lo que se llama raving fans, ¿no? O sea, fanáticos en el sentido verdadero, no fans solamente como los maneja Facebook, sino unos raving fans. A toda la parte hasta la conversión en ventas, lo que llamamos es front-end sales, y todo lo que tenemos por detrás es un back-end sales. Entonces tenemos un front y un back. Todo esto funciona para que nuestro plan realmente haga que nosotros tengamos que más ganancias. No tenemos más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Obviamente, ahí entramos con lo que significa el marketing funnel, el TOFU, BOFU, MOFU, que lo vamos a ver con mucho más profundidad en el curso. Pero también vamos a hablar de lo que significa el funnel advertising, que es diferente al sales funnel. Y vamos a observar que digamos, el sistema puede ir mediante la publicidad, comenzando con diferentes, no siempre desde arriba hacia abajo, sino también desde abajo hacia arriba. Luego vamos a ver el tema del ecosistema digital, es decir, cómo nosotros tenemos nuestros medios ganados, nuestros medios pagos, nuestros medios propios, y cómo vamos a aplicar a eso la viralidad, la publicidad y las propiedades concretamente para hacer que funcione adecuadamente. Obviamente, ahí tenemos que hablar de lo que significan los profesionales, los nuevos profesionales de marketing. Y ahí tenemos al social media manager, al marketero, al creativo, al community manager, al encargado de diseño, que en este caso es UX/DX, al redactor y copywriter, al SEO, al planificador de eventos, porque hoy, por ejemplo, digamos, este es un evento y es parte del sistema. Entonces yo tengo que hacer que el evento no solamente sea un Zoom, sino que tenga, digamos, características de evento, ¿no? El Customer Care, el Growth Hacker, no nos olvidemos que cuando estamos hablando de Growth Hacker, a veces tanto el Trafficker como el Growth Hacker se encargan de la parte analítica, a veces este es una sola persona, pero nuestro objetivo es multiplicar por 10. O sea, debe este Trafficker multiplicar por 10 mi presupuesto. Entonces, estas son las nuevas profesiones de marketing que hoy deben conocer. Muchas de estas las vamos a ir dando a través de cursos con la universidad y vamos a poder, digamos, conocer qué hace cada uno de estos. En algunos de estos cursos, yo siempre trato de hacer participar a profesionales que no solamente, digamos, dan clases, sino que tienen empresas dedicadas concretamente al rubro. Bueno, entonces, para poder aplicar necesito blended marketing. O sea, y para eso necesito un objetivo, un presupuesto, una geolocalización, un target, una web, un sistema de redes que me pueda permitir amplificarme, una aplicación, un diseño corporativo, un BTL
o sea, no es necesario, pero sí es, digamos, prudente. Un ATL, que viene a ser concretamente los medios tradicionales de comunicación, toda la parte de merchandising, el email marketing, el video y obviamente el tema de los eventos. A esto es lo que llamamos hoy Marketing 360. Y nuestro plan de marketing debe incorporar estos elementos. Entonces, ahí sería prudente que en un momento determinado ustedes vean la manera de poder empezar a desarrollar algunos elementos que les permitan. Me dicen que no estoy compartiendo la pantalla. Sí, estoy compartiendo la pantalla. Tienen que poner, como les dije, tienen que poner en vista, tienen que poner hablante o speaker, y ahí van a ver la pantalla. ¿Ok? Tienen que poner speaker o hablante, entonces ahí van a ver la pantalla. Ok. Bueno, entonces les decía, en momento determinado, cuando ustedes están trabajando con lo que viene a ser hoy el plan de marketing de una sola hoja, el señor Alandi ha hecho todo un muy buen trabajo en lo que viene a significar antes, durante y después, que son los tres elementos fundamentales que vamos a ver en el curso. Antes, que viene a ser, digamos, la forma en la que nosotros debemos desarrollar el mercado, durante cómo hacemos o sea, la atracción hasta la venta propiamente, y después cómo logramos clientes fieles. Entonces, para eso, obviamente, en la parte del antes, tenemos que ver lo que significa el prospecto, haz que te conozcan y además indícales cuál es tu interés. Durante el manejo de los leads no tienen una traducción al español, por si acaso, ¿no? No hemos encontrado, no es contacto y tampoco es prospecto, es simplemente lead, es una persona que ya tiene un interés, o sea, vendría a ser interesado, digamos, algo así, pero no queremos complicarnos la vida. Y haz que les gusten y te compren por primera vez. Luego, en el después pones cliente, o sea, ahí sí, digamos, ya es tu cliente, y haz que confíen en ti y te compren regularmente para el lifetime value. Entonces, esos son los elementos básicos de esta planilla, que en otras palabras la puedes pegar en un pizarrón y puedes ir llevando, digamos, adelante. En la primera parte tenemos la selección del mercado objetivo, la elaboración del mensaje y alcanzar los prospectos con todos los medios publicitarios. Luego la captura de los leads, la nutrición de los leads y la conversión de las ventas. Y finalmente, como les había dicho, brindando una experiencia de clase mundial o de clase superior, aumento del valor de vida del cliente y orquestando lo que viene a ser el tema de las referencias. Entonces, en la selección de tu mercado objetivo, lo primero que tienes que hacer es empezar a hablar de lo que vienen a ser los microsegmentos de mercado. Hoy, gracias a las redes sociales, podemos tener este concepto de microsegmentos. Entonces, en los microsegmentos, lo primero que tenemos que empezar a trabajar es que no podemos hacer plan para todos. Tenemos que segmentarnos, pero no de la forma tradicional, sino de lo que vienen a ser nuestro concepto de microsegmentos. ¿Y cuáles son los objetivos que les gusta? ¿Cuáles son sus problemas y frustraciones para determinar ese microsegmento objetivo? En la elaboración del mensaje tenemos que ver el amplio atractivo, tenemos que resolver un problema específico que le duele al cliente, ¿no? ¿Qué le duele? Nosotros somos las personas que le van a resolver o solucionar el dolor. Un mensaje directo y fácil de entender, un relacionamiento y una clara llamada a la acción, ¿no? O sea, lo que se llama los CTAs, el Call to Action. Una vez que tenemos esto, tenemos que alcanzar a los prospectos con los medios publicitarios, o sea, que pueden ser, digamos, directos o pueden ser a través de las redes sociales o email marketing o también los sistemas tradicionales. Entonces, ahí lo que tenemos que empezar, tenemos que analizar lo que se llama el Customer Acquisition Cost y el Customer de Lifetime Value, ¿no?
Viene a ser cuánto costó obtener un nuevo cliente y cuál es el ingreso por ventas futuras esperadas. Y digamos una fórmula bastante sencilla es que siempre el Customer Lifetime Value debe ser mayor al Customer Acquisition Cost, que son, digamos, algunas de las reglas básicas que debemos empezar a trabajar sobre el tema. Luego nos vamos al durante, que es la captura de los leads. Tenemos que ver quiénes están listos para comprar de inmediato y quiénes no, y debemos, por lo tanto, empezar a ver lo que se llama el valor relevante para poder, mediante blog, post, newsletters, boletines, reportes gratuitos, cursos gratuitos, etcétera, darle mayor información al contacto sobre el tema que está queriendo comprar. Entonces, siempre hay que hacer este tipo de material, no tratando de vender, sino tratando de informar. Ahí entonces es donde yo les hablaba, bueno, no me acuerdo cómo se llama la amiga, que es bien importante el tema del storytelling para justamente la captura, ¿no? La captura nos permite ser mucho más razonable y más sencilla cuando utilizo esta técnica del storytelling. Debo entregar valor, establecer el camino para comunicarse con el futuro, y luego viene, digamos, el tema de la nutrición de los leads. Ahí sí que es decisivo empezar a manejar y tener en cuenta de que yo debo permanentemente tener un sistema de automation marketing, tengo que tener un sistema de email marketing y tengo que tener las landing pages para poder hacer en muchos de los casos cross-selling, upselling, downselling, etcétera, ¿no? Y hay que ver que tengo que enviarle información relevante, de ayuda y gratuita diariamente, semanalmente, mensualmente, dependiendo del tipo de campaña que esté armando. Y eso me va a llevar a lo que viene a ser las conversiones de ventas, donde yo debo hablar del pricing, ¿no? Entonces, ¿cómo debo hacer mis modelos de pricing? Siempre hablando de calidad, no necesariamente el pricing se hace por, digamos, unidades, sino se hace obviamente una oferta estándar, una oferta premium, que tiene un precio 50% por arriba, o sea, donde le doy mucho más valor, y el ultra alto ticket de la oferta. Los ingresos altos de algunas ventas son tu verdadera ganancia. Ahí hay un concepto bien interesante. Nosotros siempre nos vamos, cuando estamos haciendo los planes de pricing, ¿cómo hacemos para que salga baratito? Así nos pueden comprar frente a la competencia. No necesariamente esta estrategia es la mejor. Por eso, cuando estamos hablando de pricing, tenemos que hablar de estrategias que en realidad demos más valor o que la gente nos perciba con mayor valor y no solamente por el tema del precio. Y cuando te vas a una guerra de precios, ahí no solamente vas a morir tú, sino también tu competencia. Ambos mueren. Y finalmente, después, ¿qué es lo que sucede? En la tercera etapa, hay que brindar una experiencia de clase mundial. Debo tratar de mantener lo más que pueda, digamos, a mis clientes, aumentando además el valor promedio de sus transacciones para que me sigan comprando. Pero lo más importante es lograr que tengas un referido. Los referidos y los métodos de referidos son los que realmente funcionan y hacen funcionar esta rueda de lo que viene a ser este plan de marketing para poder obtener mayor cantidad de ganancias. Entonces, ahí tengo que hablar de lo que es lo que tengo que mantener el valor para crear sistemas, y los sistemas se tienen que encargar prácticamente de que esta persona quede autoatendida, porque no se trata de contratar más gente, sino que debemos establecer roles, definir tareas, crear checklists, pero tenemos que hacer que el software o los diferentes softwares funcionen para que esto, digamos, tenga un dinamismo fundamental. Luego hago el aumento del valor de por vida del cliente, o sea, que viene a ser el Customer Lifetime Value. Tengo que, esto suena bastante raro, pero normalmente
estos libros te dicen incremente el precio, pero de más valor. Y ahí estamos hablando del upsell, de productos adicionales y servicios, el upgrade, el incrementar frecuencia de compra, reactivar viejos clientes y sobre todo tener 3 métricas que te van a funcionar, que son los leads, el conversion rate y el valor promedio de la transacción. Para finalmente llegar a lo que nosotros nos interesa, es orquestando y estimulando las referencias. Y ahí tenemos el Net Promoter Score. O sea, es muy, pero muy importante que tú manejes el Net Promoter Score porque te da realmente el valor de lo que en momento determinado significa tener ese cliente. Si va a ser un detractor, va a ser un neutro o va a ser un promotor. Y según eso vamos a ver, digamos, el valor de mi empresa con su Net Promoter Score para poder mejorar los planes de marketing. Entonces, esto se hace en una sola hoja. Ya no se hace el mamotreto como hemos dicho. Y tenemos que ir anotando en cada uno de esos puntos qué es lo que vamos a realizar. Entonces, lo que yo les propongo es que vayan pensando, porque esto lo vamos a hacer a nivel práctico, vayan pensando desde ahora con qué empresa van a trabajar, porque van a ir llenando los puntitos que tienen que hacerse en cada una de estas cosas, de tal manera que al terminar el curso van a tener un plan de marketing. Tan simple como eso. Entonces, las preguntas van a ser referentes, obviamente, al llenado. O sea, el objetivo de este curso no es llenarte de teoría, que, bueno, que esto, que el otro. Otra cosa es con charango, decía mi abuela. Y tienes razón. Otra cosa es con charango. Otra cosa es agarrar y aplicar y ver. No entiendo. ¿Cómo se pone esto? ¿Qué? ¿Mete promoter score? ¿Y cómo saco eso? ¿Y cómo obtengo eso? No, sí, claro, en el libro dice que es esto. Hazlo en la práctica. Ve cómo funciona, para qué te funciona, por qué estamos hablando de esos temas, por qué tienes que empezar a trabajar con esa metodología, ¿ok? Entonces, todo eso, obviamente, implica que tú te podrías ver en este momento, ¿sabes cuánto? Sobre todo lo que hemos hablado, hay 10.500 sitios de YouTube. Y hay muchos de estos temas que son gratuitos, ¿no? O sea, que los puedes ver. Pero vete 10.500 sitios, promedio 4 minutos. Mejor te pasas un curso como este, donde te lo doy todo resumidito y te puedo mandar incluso algunos de los videos para que puedas ver cómo se implementa un plan de marketing. Entonces, en este curso lo que vamos a ver es cómo aplicar el marketing 360, blended online y offline, la conceptualización de Agile Marketing, el plan de marketing de una sola hoja, que te lo acabo de adelantar, pero que vamos a llenarlo con el proyecto que tú desees, el inbound marketing, el plan de medios, el manejo de leads y el manejo de clientes, ¿no? O sea, con herramientas tecnológicas y ejemplos latinoamericanos que nos permitan entender mejor nuestra realidad. ¿Ok? Bueno, esto vamos a comenzar el día 20 de septiembre hasta el 11 de octubre. Las clases van a ser los días martes y jueves de 19 a 21. Y obviamente, si todavía no estás inscrito, creo que la mayor parte de ustedes ya están inscritos, pero si no lo han hecho, pueden comunicarse con Ronnie del área comercial, ahí tienen el teléfono, o mandarle un mensajito directamente por WhatsApp para poderse comunicar con él y ver todo el tema de la inscripción. O pásenle el dato si es que ustedes de momento les ha parecido interesante todo esto, por ahí encuentran todavía a alguien que más o menos esté en la onda de ustedes y que digan, sí, a mi amigo le va a servir y yo creo que vamos a poder hacer algo interesante. Entonces, pasarle el dato, explicarle de todo lo que hemos hablado y obviamente el 20 de septiembre nos veríamos. ¿Ok? Bueno. Entonces, si hay alguna pregunta que alguien quiera hacerme, con todo gusto, la voy a responder en este momento para que podamos
intercambiar algunas ideas. ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? Bueno, creo que o ha quedado muy, muy facilito y todo el mundo ha entendido, o no han entendido nada. Y están esperando el curso para ver de qué se trata. Bueno, no importa, sea cual sea, digamos, el contenido por detrás. Los espero el día martes, ya con el primer curso. Les pido, por favor, bueno, gracias. Creo que ha habido una gran cantidad de personas que han sido muy puntuales. Vamos a comenzar lo más puntual que se pueda, siempre con un margen de unos 5 minutos, ¿no? Y bueno, mientras tanto, simplemente decirles que tengan un buen fin de semana, pásenla bien y nos veríamos entonces el día martes. ¿Ok? Bueno, agradezco muchísimo la paciencia y entonces los dejo hasta la próxima clase.